Vamos a continuar con el tema que nos queda para completar conducción, que es aletas de enfriamiento o lo que se llaman también superficies extendidas. Para eso vamos a compartir pantalla. Bueno, las aletas de enfriamiento que se utilizan muchísimo son materiales que se adosan a una pared ya existente, a una superficie existente, con la idea de incrementar el área de transferencia de calor, ¿sí? O sea, supongamos que yo tengo inicialmente una pared plana como esta, que de este lado está caliente, digamos, y yo quiero que o sea, es una pared que forma parte de algún equipo, lo que sea, yo quiero favorecer, digamos, o incrementar la velocidad con la que se transfiere calor. Entonces se le adosa, como en este caso una superficie plana de un material muy conductor, que lo que hace es como extender, por eso también se llaman superficies extendidas, como extender la superficie original con esta superficie adosada, digamos, con la idea de incrementar el área de contacto entre la pared y el fluido que la rodea para favorecer, al incrementar el área, aumenta el flujo de calor. ¿Está? Las aletas, digamos, tienen distintas configuraciones. Todo depende de la forma de la superficie original y también, digamos, del diseño, porque esto, o sea, a una superficie no se le adosa, como ya vamos a ver, una única aleta, sino normalmente son muchas aletas, o sea, se adosan muchas superficies separadas a una cierta distancia, porque estas aletas se trata de hacerlas con el espesor lo más pequeño posible. Entonces, depende cómo esté el fluido del otro lado, o sea, si el fluido con el que está en contacto la aleta tiene algún sentido de circulación, a veces, para, digamos, disminuir la fricción, a las aletas se les dan formas, como por ejemplo este tipo, que tiene una sección transversal que no es uniforme, digamos, se va afinando porque eso aerodinámicamente funciona mejor en ese sistema de flujo, por ejemplo, ¿sí? Cuando tengo superficie cilíndrica, yo puedo adosar una aleta radial o, como en este caso, por ejemplo, o sea, sería lo que corresponden a aletas de este tipo, digamos, de las que se muestran acá en este tubo. O pueden ser longitudinales como esta, o sea, tengo un tubo y le pongo aletas en toda su longitud. O, por ejemplo, esta que tienen otro tipo, que son tipo cónicas, o sea. Esta imagen que se muestra acá correspondería a un radiador, que acá se muestra quizás con un poco más de detalle, en donde yo tengo un tubo, el radiador de un auto, o sea, por dentro del tubo circula el agua y por afuera, a través de las aletas, circula el aire que refrigera, digamos, ¿sí? Entonces, este tipo de superficies son muy importantes, muy utilizadas, y normalmente lo que uno quiere hacer, o sea, a lo que se apunta, digamos, con ver este tema es poder determinar, por ejemplo, a una determinada superficie cuántas aletas habría que hacerle poner para lograr un determinado incremento de calor, o qué incremento de calor voy a lograr colocando una determinada cantidad de aletas con un determinado tamaño y una determinada geometría. Eso es lo que vamos a ver con este tema.
Entonces, para eso lo que hacemos, hacemos un análisis, supongamos una pared, y acá tengo una aleta que tiene cualquier forma, o sea, no es recta, o sea, tiene una sección variable, digamos, en el caso general, y lo que hacemos es aplicar un balance en un elemento diferencial, o sea, tomamos acá esto, un diferencial de volumen que tiene espesor delta de X, y acá tienen que tener en cuenta de que la pared, esta pared a la que se adosa la aleta, tiene una temperatura de pared, digamos, ¿sí? Pero en la aleta la temperatura va variando con X. Fíjense que acá definimos X en este sentido. La temperatura de la aleta, cuando estoy cerca a la pared o sobre la pared, va a ser la de la pared. Pero a medida que se aleja de la pared, la temperatura va a ir disminuyendo. Eso es una cuestión, o sea que la temperatura en la aleta varía con la magnitud de X. Por otro lado, yo tengo transferencia de calor por conducción a través del cuerpo de la aleta, digamos, a través del material de la aleta. Y tengo transferencia de calor por convección desde la superficie de la aleta al medio que la rodea. ¿Sí? Entonces, si aplicamos un balance en este elemento diferencial de volumen que está señalado acá, yo voy a tener que el calor, o sea, yo estoy suponiendo que el calor se transfiere en el sentido de las X positivas, o sea, desde la pared hacia el aire que la rodea. Entonces, yo voy a tener que Q sub X entra en X, Q sub X por A. Lo evalúo en X. El área en X puede ser diferente al área que tengo en X más delta de X. ¿Sí? Entonces, por eso, el flujo de calor en X va a ser Q sub X por A, todo evaluado en X, que entra, y lo que sale va a ser Q sub X por A evaluado en X más delta de X. Pero también sale calor que se transfiere por convección hacia el medio que lo rodea, digamos, hacia el fluido que rodea la aleta. Y eso nosotros vimos de que lo podíamos expresar como el coeficiente de transmisión de calor por el área, por la diferencia de temperatura. Como se supone que la transferencia es desde la pared hacia el medio, la temperatura de la aleta en todo momento va a ser mayor que la del medio. Entonces la diferencia de temperatura es T menos T infinito, donde T infinito representaría la temperatura del medio que rodea la aleta. Y el área está expresada como el perímetro por el delta de X. El perímetro de porque el área es el área, digamos, de este diferencial, el área expuesta, digamos. Va a ser el perímetro por delta de X. Ese perímetro es función de X porque la sección de la aleta no es uniforme. Entonces, tomando esta expresión, la divido por delta de X, tomo límite cuando delta de X tiende a 0, me queda esta expresión, esta ecuación. Ahora acá se reemplaza por la ley de Fourier, teniendo en cuenta que el área que aparece acá es una función de X. En el caso general, hemos visto que en algunas aletas la sección es uniforme. Entonces, en el caso en el que esta área, recuerden que es el área transversal, porque es el área a través de la cual ocurre la transferencia de calor por conducción, ¿sí? Este área A sub X. Si es un área recta, esta área es constante y puede salir fuera de esta integral. Pero si no es constante, esto va a quedar dentro de esta integral. Lo que hice fue reemplazar este Q por la ley de Fourier, ¿sí? Bueno, y después multiplico todo por menos y me queda esta expresión. Esta expresión constituye
la ecuación fundamental de diseño de una aleta. ¿Por qué? Porque a partir de resolver esta ecuación diferencial, que no les digo que sea sencillo, porque ustedes vieron que la geometría de la aleta, o sea, cómo varía, porque todo depende, el grado de complejidad para resolver esta ecuación, depende de cómo sea la variación del área con X, ¿sí? Eso, digamos, va a determinar qué tipo de ecuación diferencial tengo y cuál es la solución, digamos. Pero si cuando se resuelve esta ecuación, yo lo que obtengo es el perfil de temperatura en la aleta. Y a partir de ese perfil de temperatura ya vamos a ver que podemos calcular el calor que se transfiere a través de la aleta. Y con eso ya tengo lo necesario para calcular el calor que transfiere la aleta y poder estimar cuánto se va a incrementar el calor transferido por colocar aletas a una superficie. Pero bueno, eso ya lo vamos, ahora mismo lo vemos. Esta ecuación es la que hay que resolver, para lo cual tenemos que conocer de qué manera varía el área y el perímetro, digamos, en función de X, y además también conocer lo que se llaman las condiciones de borde. Si nosotros vemos bien, si nosotros analizamos esta ecuación, esta va a ser una ecuación de segundo orden. O sea, porque acá me va a quedar, sea como sea la función, en algún momento me va a quedar una derivada segunda de la temperatura. Con lo cual, quiere decir que necesito dos condiciones de borde para poder encontrar la solución a esa ecuación diferencial. Las condiciones de borde que se pueden plantear son diversas, depende de la geometría de la aleta, depende de la consideración que yo considere que se asuma como más adecuada para la situación. Acá se presentan 4 casos. Desde ya les digo, no se asusten, yo no los voy a poner a resolver la ecuación diferencial ni aplicar, pero sí es importante, digamos, por lo menos que tengan noción de cómo se resuelve esto. Estos son los casos, digamos, cuando la aleta, la temperatura en el extremo, siempre la temperatura en X igual a 0, que es sobre la pared, la temperatura va a ser igual a la temperatura de la pared. En el otro extremo es donde puede cambiar. Si es una aleta muy larga, la temperatura puede ser igual a la del fluido que la rodea. Se puede conocer la temperatura en el extremo, puede ser que esté aislada, o esta que digamos sería la que probablemente se cumple siempre, es considerar que en el extremo la transferencia de calor por conducción, justo cuando estoy al final de la aleta, es igual al calor que se transfiere por convección al medio, ¿sí? O sea, se plantea esto en X igual a L. En el caso particular de una aleta de sección recta y por lo tanto constante, uno lo puede resolver más o menos fácilmente porque llegamos a una ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes, que se acuerdan que tiene una solución general de esta forma y donde uno, a partir de reemplazar esa ecuación general, aparece una ecuación de segundo grado, una ecuación algebraica de segundo grado, que se sacan las raíces y esos son los valores de m. Nada más que eso necesitan conocer. Donde m cuadrado, digamos, es esto, es h, que es el coeficiente de transmisión, por el perímetro, sobre la conductividad, por el área, que como es una aleta recta de sección constante, tanto P como A son constantes. Y θ es T menos T infinito. Acá o sea, la solución de esa ecuación general la van a encontrar en los textos específicos de transferencia de calor. Pueden estar las expresiones analíticas para algunas geometrías de las aletas y con determinadas condiciones de borde que yo les explico acá, ¿sí? Fíjense que esto todavía no está, o sea, esta no es la solución final,
tengo que encontrar las constantes de integración según los casos que yo quiera, que me parezca que se puede aplicar. Bueno, entonces con todo eso se resuelve y uno encuentra un perfil de temperatura y yo lo que quiero es calcular el calor que se transfiere de la aleta. Yo lo podría hacer considerando dos cosas, que el calor va a ser igual al calor que se transfiere por convección, o sea, en definitiva, el calor que pierda la aleta va a ser el calor que esté transfiriendo la aleta al medio por convección a través de toda la superficie expuesta de la aleta. O bien, también, todo el calor que transfiera la aleta es el calor que le transfiere la pared a la aleta en el punto de contacto, digamos, en donde están adosadas, justo en X igual a 0. O sea, el calor que la pared le transfiere a la aleta en X igual a 0 tiene que ser igual al calor que la aleta después disipa al medio, ¿sí? Para que esto esté en estado estacionario. O sea que yo de esta manera podría calcular, conociendo, como les decía, el perfil de temperatura y evaluándolo en X igual a 0, yo puedo calcular el calor que transfiere una aleta. Pero, para simplificar aún más el abordaje de este tema, y que yo no tenga que calcular para cada geometría, buscar la expresión que corresponde de la temperatura, integrarla, etcétera, etcétera, derivarla, etcétera, etcétera, se plantea el uso de lo que se define como la eficiencia de una aleta. La eficiencia de la aleta se la define como el calor que transfiere la aleta, o sea, el calor real que transfiere la aleta, sobre el calor máximo que podría transferir la aleta. ¿Cuál es el calor máximo que podría transferir la aleta? El calor máximo que podría transferir la aleta sería el calor que transferiría la aleta si estuviera toda la aleta a la temperatura de la pared, ¿sí? Yo se los voy a, en el material que les suba, les voy a escribir acá la expresión, digamos, del calor máximo, pero surge de ahí. O sea, el calor máximo sería el H por el área expuesta, digamos, de la aleta, por la temperatura de la pared menos la temperatura T infinita, porque estoy suponiendo que toda la aleta está a la temperatura de la pared, que obviamente eso en la realidad no es así, la temperatura de la aleta es menor que la temperatura de la pared, ¿sí? Mayor que la del aire que la rodea, pero es menor que la temperatura de la pared. Entonces, pero ¿qué es lo importante, digamos, de esto? Esta eficiencia se la puede obtener. Yo puedo tener expresiones analíticas que se sacan de justamente calcular el calor, por ejemplo, a través de esta expresión, luego de conocer el perfil de temperatura. Puedo encontrar expresiones analíticas para calcular la eficiencia de una aleta, o bien puedo utilizar gráficos como estos, que hay un gráfico para cada tipo de aleta. Este, por ejemplo, es para las aletas radiales, digamos. Tengo este otro que es para distintos tipos de aletas sobre paredes planas, ¿sí? En donde aparecen parámetros que están definidos en el mismo gráfico que dependen de la geometría de la aleta. Tienen que mirar atentamente, ¿sí? Porque a veces los gráficos, digamos, cambian por ahí los parámetros y, por ejemplo, acá fíjense que se define el espesor o sea, toman el espesor sobre 2 de la aleta, ¿sí? Al espesor le llaman T. Bueno, y en bibliografía pueden encontrar otros tipos de gráficos. Entonces yo trabajo con los parámetros, de acuerdo a lo que me definen los parámetros, y saco los valores de eficiencia de la aleta, ¿sí?
de acuerdo a la geometría que le corresponda. Entonces, una vez que yo calculo la eficiencia de una aleta, ¿cuál va a ser el calor total que va a transferir esa superficie que tiene aletas? Va a ser el calor que transfiere la superficie original, o sea, imagínense una pared con una serie de aletas, con muchas, porque no se pone una sola, se ponen varias. Entonces yo voy a tener los pedacitos de pared original que me quedan más las aletas. Entonces el calor total va a ser el calor que disipa la pared original, digamos, más el calor que disipan las aletas. El calor que transfiere las aletas, fíjense que yo lo puedo sacar de acá. El calor transferido va a ser igual a la eficiencia por el calor máximo. Y como yo les decía, el calor máximo se considera, fíjense que está acá, se considera como H por el área de la aleta, por la temperatura T0, que sería la temperatura de la pared, menos la temperatura T infinito, que sería la del fluido que la rodea, porque considero que el calor máximo es cuando la aleta está a la temperatura de la pared. O sea que el calor que transfiere la aleta es igual a la eficiencia por el Q máximo, y de ahí surge esta parte. Entonces el calor total va a ser lo que me queda, digamos, el H, o sea, el coeficiente de transmisión de calor, por el área libre de aletas que me queda de la superficie original, por la temperatura de la pared menos la temperatura T infinito, más la eficiencia por el Q máximo, que es lo que me queda acá. Trabajo, digamos, con esa expresión y llegamos a esta expresión que me permite calcular el calor total que transfiere una superficie que tiene aletas. Tengan en cuenta que acá esta área de aletas es el área total de aletas, o sea, es el área de todas las aletas que tengo, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver mejor ahora a través de un ejemplo que es muy interesante para entender. Bueno, estos son los gráficos que ya les mostré, para entender el impacto que tiene colocar aletas o no a una pared. Supongamos que yo tengo una pared de acero, ¿sí? Que puede ser la pared, o sea, que estamos tomando, supongamos, una pared de un recipiente o de una parte de un equipo, lo que sea. Esa pared está separando agua de aire. El coeficiente de transmisión, o sea, me dan el coeficiente de transmisión del lado del agua es 45 BTU por hora y del lado del aire es 2 BTU por hora. Fíjense la diferencia, estos son los H, digamos. Fíjense las diferencias de H para el agua y para el aire, ¿sí? O sea, la transmisión por convección del lado del agua va a estar mucho más facilitada que la transmisión de calor por convección del lado del aire, ¿sí? Entonces, supongamos que se quiere transferir calor desde el agua hacia el aire, ¿sí? O sea, el sentido de transferencia de calor es en este sentido. Bueno, me dicen el tamaño de las aletas, la separación entre los centros de la aleta, me dicen que tome de base un pie cuadrado de pared, entonces yo considero que tengo un pie de alto por un pie de ancho, para tener un pie cuadrado. Entonces, como me dan la separación entre las aletas, y estoy considerando que todo este alto es un pie, bueno, obviamente la expresión que tengo que usar es esta, la que obtuvimos al final, para calcular la cantidad total de calor que transfiere. Yo puedo sacar la cantidad de aletas sabiendo que van a estar separadas 0,5 pulgadas
o sea, esto me refiero a pulgadas. Y ustedes deben recordar que un pie tiene 12 pulgadas, ¿no? Entonces, si estas aletas van a estar separadas 0,5 pulgadas, la cantidad de aletas que yo puedo poner, yo supongo que las aletas tienen el mismo ancho de la pared, la cantidad de aletas que puedo poner va a ser igual a 12 pulgadas sobre 0,5, que serían 24 aletas. O sea, en esta pared, o sea, por cada metro cuadrado yo voy a poner 24 aletas. ¿Está? El área original, el área de la pared que me queda libre de aletas, va a ser igual al pie cuadrado que yo tenía original, menos la superficie que ocupa cada una de las aletas, o sea, las aletas van pegadas a la pared, entonces ocupan, digamos, esta área. Le quitan a la pared original, ¿se entiende? Entonces esa área es 24 por el espesor, que es 0,05, dividido 12 para que me quede pie, por un pie, porque tienen un pie de ancho, ¿está? Entonces el área se reduce a 0,9 pie cuadrado, o sea, 0,1 pie cuadrado va a estar ocupado por las aletas. Por otro lado, el área de aletas, el área que tiene expuesta la aleta, es toda el área, ¿sí? Es esta, y la de los costados, la de los bordes, la de arriba y la de abajo. Entonces va a ser igual a 24, porque tengo 24 aletas, por 2 veces 2 áreas que tienen un ancho de un pie por un largo de 1 pulgada. Me dicen que tiene 1 pulgada de longitud. Para que me quede en pie lo divido en 12. O sea, cada aleta tengo 2 caras, más los 2 bordes de acá, que sería esto, más el borde este. Todo eso me da un área de 4,1 pie cuadrado. ¿Está? Bueno, yo utilizando los gráficos que le mostré, obviamente, no sé si ustedes prestaron atención o llegaron a observar, por ejemplo, fíjense que acá en los parámetros, en todos los gráficos, aparece el H, ¿sí? O sea, y yo en este caso, yo tengo un H para el agua y otro H para aire. O sea que yo voy a tener una efectividad para el lado del agua y otra para el lado del aire, ¿sí? O sea que yo tengo que utilizar una expresión cuando trabajo, o sea, cuando considero del lado del agua y otra cuando considero del lado del aire. Bueno, ahora quiero que entiendan bien qué es lo que me pregunta el problema. El problema me dice, o sea, en el problema me dice, bueno, ¿qué hago con esta pared? Yo le quiero agregar aletas, pero no sé si ponerlas. O sea, ¿qué va a resultar más beneficioso? Ponerlas del lado del aire, del lado del agua o de ambos lados, teniendo en cuenta que tiene un costo colocar aletas. O sea, si pongo de ambos lados, es porque realmente voy a lograr un gran beneficio poniendo de ambos lados, ¿sí? Y si no, quiero saber dónde me conviene poner, dónde voy a conseguir mayor beneficio, si poner únicamente del lado del agua o poner únicamente del lado del aire. La temperatura de la pared va a variar si yo pongo aletas, según yo ponga aletas del lado del agua o aletas del lado del aire o ponga de ambos lados. Es un valor que yo no conozco, digamos, ¿sí? Lo que sí es un invariante, digamos, o permanece independientemente de dónde ponga las aletas,
el agua tiene una determinada temperatura y el aire también tiene una temperatura. O sea, la temperatura del agua y la temperatura del aire se mantienen en valores constantes, ¿sí? Pero la temperatura de la pared va a variar porque la transferencia de calor va a variar según dónde coloque las aletas. Entonces, yo puedo primero calcular cuál es el calor. Acá yo le puse aire para considerar. Calculemos cuál es el calor que transferiría a la pared si las aletas están colocadas del lado del aire, ¿sí? Utilizando esta expresión. Entonces yo acá tengo que utilizar el H del aire, el área A0, que sería el área original, que es el que calculamos ahí, el área de las aletas, por la eficiencia de la aleta, pero la que corresponde del lado del aire, por, bueno, la temperatura de la pared menos la temperatura del aire. Reemplazo todos esos valores, la temperatura de la pared obviamente no la conozco, ¿sí? No la conozco. Entonces me queda, o sea, yo lo podría, o sea, esto lo calculo, me queda esta expresión. Y acá este delta de T, le voy a llamar delta de T de aire, porque es la diferencia de temperatura entre la pared y el aire. De la misma manera, si las aletas están del lado del agua, aplico exactamente lo mismo, solamente que tengo que usar la efectividad que corresponde, que es 0,4 para el lado del agua, y también me queda este delta de T, que en donde le voy a llamar un delta de TW para referirme que es la diferencia de temperatura entre la temperatura del agua y la de la pared. Ojo, acá me aparece una temperatura de pared y acá me aparece una temperatura de pared. Estas temperaturas, o sea, son las temperaturas de la pared, pero no son los mismos valores si yo coloco la aleta del lado del aire o si yo coloco la aleta del lado del agua. O sea que, si bien tienen la misma nomenclatura, en esta situación va a tener un valor y cuando pasa esto voy a tener otro valor. Y si pongo de los dos lados va a tener otro valor. ¿Está? Bueno, el porcentaje de cambio en la transferencia de calor según dónde se coloquen las aletas, yo lo voy a calcular, ese porcentaje de incremento, calculando cuál va a ser cuánto es el calor que se transfiere cuando tiene aletas, ya sea del lado del agua, del aire, de ambos lados, menos el calor que transfiere la pared sin aletas sobre el calor que transfiere la pared sin aletas, porque yo quiero calcular el porcentaje de incremento, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que calcular en definitiva son estos términos. Este Q de aletas, calcular el calor que transfiere cuando las aletas están del lado del aire, del lado del agua, de ambos lados, y bueno, y el calor sin aletas, que bueno, va a ser el mismo, digamos, en todos los casos. Para calcular estos calores, entonces, hacemos el siguiente análisis. Si no se colocan aletas en ninguno de los dos lados, yo voy a tener, considerando que tengo transferencia de calor por convección del lado del agua y transferencia de calor por convección del lado del aire, y desprecio la transferencia de calor por conducción a través de la pared, porque la pared es metálica, o sea que tiene una alta conductividad. Entonces considero que no hay resistencia a la transferencia de calor por conducción. Y además es una pared delgada. Entonces, yo, considerando que la transferencia de calor del lado del agua es por convección, yo voy a tener, considero que la pared, entonces, como no hay resistencia prácticamente a la transferencia de calor por conducción, toda la pared se mantiene a una temperatura T de pared, ¿sí? Entonces yo voy a tener que TW menos, o sea,
de la transferencia de calor por convección del lado del agua, puedo expresar esto, ¿sí? Acá lo voy a llamar el Q, para identificarlo, digamos, el Q sin aleta sobre HW, que HW hemos visto que es 45. Yo no voy a ir poniendo las unidades porque ya verificamos que todas las unidades son coherentes, que están, digamos, o sea, que no está mezclado pulgadas con pie y lo que estuvo mezclado ya lo corregimos. Entonces, para no dificultar, digamos, el análisis. Y por otro lado, del lado del aire, yo voy a tener que la temperatura de la pared menos T del aire va a ser igual al Q sin aleta sobre H. Acá me falta un igual, ya lo voy a corregir. Y el H del lado del aire vimos que era 2. Sumando, fíjense que la temperatura de la pared se me va y esto me queda el delta de T total. Este delta de T total, si yo saco factor común el Q sin aletas, me queda igual a 1 sobre 45 más 1 sobre 2. Y en definitiva, el Q sin aletas lo puedo expresar de esta manera. O sea, sería 1.915 por el delta de T total, ¿sí? Que es el T del agua menos el T del aire, que son los valores que yo realmente son invariantes. Bueno, ahora veamos qué pasa cuando las aletas se colocan del lado del aire. Del lado del aire, yo voy a tener que del lado del agua que no tiene aletas, va a quedar de esta forma, o sea, va a ser Q sub A sobre 45, ¿sí? Porque no tengo aletas. Y del lado del aire, tengo aletas, y eso ya lo calculamos en la diapositiva anterior. Fíjense que cuando tengo aletas, me queda la expresión de esta manera, donde este delta de T de aire es TP menos T de aire, ¿sí? Entonces, el TP menos el T del aire, acá le puse el subíndice A, es por el aire, que es lo que yo llamo el delta de TA, es igual al Q sub A sobre 9.18. Es el mismo Q sub A, porque acá, o sea, estoy en el caso en donde tengo aletas del lado del aire. O sea, la transferencia de calor por convección que va a la pared tiene que ser la misma que la que después se disipe hacia el aire con la pared aletada, ¿sí? O sea, si incrementa la cantidad de calor que transfiere la pared aletada, se incrementa también la transferencia de calor del lado del agua. Sumando, de vuelta llegamos al delta de T total, saco denominador común, llegamos a esta expresión, entonces yo tengo que el Q sub A, en este caso va a ser 7.62 por el delta de T total. Fíjense, ahora yo ya tengo que reemplazar en esta expresión para calcular el porcentaje de incremento, y lo tengo todo expresado en función del delta de T total. O sea, el Q de aletas es esto, el Q sin aleta es esto. O sea que yo acá puedo sacar denominador común o sea que en definitiva se simplifica el delta de T total, ¿sí? O sea, lo saco como factor común acá y se simplifica con el de abajo. Y en definitiva el porcentaje de incremento me queda expresado de esta forma. Esto me representa el calor con aletas, esto es el calor sin aletas. Entonces veo que el porcentaje de incremento en la velocidad de transferencia de calor cuando yo coloco las aletas del lado del aire es un 298%, o sea que prácticamente se triplica la velocidad cuando yo lo coloco del lado del aire. Ahora veamos qué pasa cuando se colocan del lado del agua. Estamos suponiendo que del lado del aire no hay, ¿sí? O sea, tengo nada más que del lado del agua. Del lado del agua nosotros ya calculamos cómo es la transferencia de calor cuando tengo aletas,
del lado del agua era esta expresión, o sea, me aparecía esta expresión, y del lado del aire, que no tengo aletas, me va a quedar directamente Q sub A sobre HA. Sumo, saco, para que me quede en función del delta de T total, y llego a esta expresión. El Q sin aleta es el mismo, ese va a ser siempre el mismo. Ahora reemplazo esto en la expresión, y el porcentaje de incremento, si yo coloco las aletas del lado del agua, pero no del lado del aire, el incremento es un 2.66%. O sea, prácticamente no afecta en nada que se coloquen las aletas del lado del agua, ¿sí? ¿Y qué pasa si se colocan aletas de ambos lados? Entonces, si se colocan aletas del lado o sea, de ambos lados, tengo para el lado del agua la expresión que sacamos anteriormente y para el lado del aire también tiene aletas. Sumo, el delta de T total me queda igual a esto, llego a esta expresión. El porcentaje de incremento colocando las aletas de ambos lados es un 343%. O sea, es un poco más, o sea, colocando del lado del aire tenía un incremento del 300%. Colocando de ambos lados tengo un incremento del 340%. O sea, es un poco más grande todavía, pero el gasto es el doble. El gasto en colocar aletas, digamos. O sea, colocando aletas de ambos lados. Entonces, realmente no se justifica poner de ambos lados, porque no es la ganancia en cuanto al incremento de transferencia de calor, no justifica el gasto que se tiene que realizar para colocar tantas aletas. Y esto tiene que ver con un concepto que es bastante general. Cuando yo tengo procesos así como estos que ocurren en serie, en cualquier proceso productivo que ocurre en serie, que ocurre una cosa, después otra, después otra, después otra, siempre tengo que prestar atención a lo que se llama la etapa controlante. O sea, la etapa controlante de la velocidad de todo el proceso es la etapa más lenta. La que sea la más difícil, la que tenga mayor resistencia, esa es la que se tiene que tratar de mejorar. Si uno gasta esfuerzo y dinero en tratar de mejorar lo que anda bien, o sea, pequeñas mejoras en los procesos que son eficientes, que son rápidos, quizás se nota una mejora, pero no va a ser una mejora importante. Siempre tengo que apuntar a las etapas más lentas. Esa es la que termina controlando la velocidad de todo el proceso, ¿sí? Y eso es lo que ocurre acá. Nosotros vimos que el coeficiente de transmisión de calor para el lado del aire es 2, frente a 45, que es para el lado del agua. Entonces, yo lo que voy a tratar es de mejorar la transferencia de calor del lado del aire. Y con eso consigo un gran cambio, ¿sí? O sea, consigo triplicar la velocidad de transferencia. Mientras que del lado del agua prácticamente no tiene incidencia. Bueno, espero que con esto terminamos. Espero que hayan entendido los problemas y si no, bueno, lo vemos también en la clase del miércoles que viene. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos veremos próximamente.